Porque si dije, si es el triple de la dosis normal que estamos utilizando. Sí. Sí, esa prueba no se utiliza mucho, pero sí. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sobre FEO y síndrome de Cohn. ¿No? Lalito, ¿nos pones el artículo, porfa? Que ya se le está nublando el cielo a Ángel. Pues con razón se confunde Ángel, vean, se trae el cielo nublado. ¿Ya se compartió? Ya. Estamos en diagnóstico, ¿verdad? Pruebas diagnósticas. El siguiente, así es, la siguiente tabla. Porfis. Las pruebas diagnósticas, ¿alguien tuvo duda? David Campos. ¿No? ¿Qué pruebas utilizas para diagnóstico de feocromocitoma? David. Déjeme le digo, antes de que podemos. Acá está. Pruebas confirmatorias de feocromocitoma. Tratamiento, a ver los signos. ¿Es esa la tabla? Sí. Confirmatory test. Los signos, el extremismo. Ándele. Y pueden ser asintomáticos. A ver. Es que no lo puse como tabla, lo puse así directo. No, pero el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmas? Sí, con una gamografía o con yodo 1, 2, 3, con 123. De hecho, ¿cuál es la primera prueba de laboratorio que está indicada? ¿Cuál es la primera prueba? El de... ¿Qué le pides en laboratorio? La de medir las catecolaminas, ¿no? Y metanefrinas. ¿Qué son las metanefrinas, David? Bueno, así le entendí que son los metabolitos de las catecolaminas. Muy bien, son los metabolitos de las catecolaminas que se obtienen por filtración en el riñón. Entonces vamos a medir metanefrinas urinarias en orina de 24 horas. ¿Cómo dijimos que vamos a recolectar la muestra? Que toda orina se va a recolectar y no vamos a dejar nada. O sea, así sea una micción pequeña o lo que sea, la vamos a estar recolectando y tiene que estar en un contenedor. ¿Cómo dijo? Que es un frasco de vidrio, que no debe ser plástico. Es un frasco de vidrio ámbar. Ámbar, sí, ese color. Y mantener la muestra en un lugar oscuro. Y a temperatura ambiente. Sí, porque son fotosensibles. La luz les afecta, entonces ese es como debemos de recolectar la muestra y así es como tenemos que decirle al paciente. Y es nuestra obligación, más que los de laboratorio. Sí. ¿Ok? Bien, pasando todo esto, son 3 cosas que quiero decirles. Hipertensión arterial de causa endocrinológica, o sea, una hipertensión arterial secundaria. Nosotros estamos obligados, si el paciente tiene ya sea una hipertensión de novo
de difícil control a una edad temprana o a una edad adulta, o que era hipertenso y súbitamente se empieza a descontrolar, puede haber causas secundarias que incrementen o que provoquen la inestabilidad hemodinámica. Esto anótenlo por ahí porque el paciente les va a llegar con esos datos, no les va a llegar con los otros datos. Causas de hipertensión endocrinológica están Cushing, feocromocitoma, aldosteronismo primario, síndrome de Cohn. O sea, los tumores suprarrenales pueden verse involucrados en esto. ¿Cuáles son los que pueden llegar a provocar hipertensiones mucho más graves? Feocromocitoma, en primer lugar, porque puede dar hipertensión arterial maligna. Me ha tocado ver pacientes con cifras de 220, 140, que son cifras terriblemente altas, que llegan a provocar edema pulmonar agudo, o sea, falla cardíaca aguda por la hipertensión, edema cerebral, pueden producir hemorragia cerebral o infarto. La cosa es espantosa. Y enseguida aldosteronismo, que sí puede provocar hipertensión importante, pero no tan crítica como un feocromocitoma. Después el Cushing. Y enseguida de los tumores de suprarrenales puede haber hipertensión en hipotiroidismo. Curiosamente, la tormenta tiroidea no produce crisis hipertensivas tan graves. Oiga, doctor, Uh-huh. ayer usted nos hablaba de un incidentaloma no funcional. Ajá. No aparece aquí. ¿Ese también causa hipertensión y algunos No, síntomas? no ¿O es nada más? funcional. No es funcional, y si no es funcional no produce hormonas. Ah, bueno. ¿Y cuál es la relevancia de este o qué nos puede causar este? Nada. Nada más como Si se mera descarta, curiosidad. no, si se descarta que es un tumor funcionante, se deja así. Dijimos, es cuando damos de alta y se mantiene nada más en observación. Ese fue uno de los puntos que dijimos. ¿Te acuerdas, David? Ah, sí. Si el incidentaloma se descarta que no es un carcinoma adrenocortical o no es un tumor hormonalmente funcional, así se deja. Ni se opera, ni nada. Solamente se mantiene en observación. ¿Estamos? Ajá. ¿De un no funcional puede llegar a ser funcional? Sí, claro. Por eso se mantiene en observación. ¿Y observación cada cuánto? Cada año. Ah, correcto. Muy bien. Sí. Uno, que no aumente de dimensiones a través de estudios de imagen. Dos, a través de cuadro clínico, revisión clínica y de laboratorio. Si hay datos sugestivos de una u otra patología. Si no, se sigue manteniendo en observación, así es. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Acuérdense que incidentalomas tenemos en suprarrenales y en hipófisis también. Debe ser más frecuente verlos que sean incidentalomas de suprarrenales, ¿no, doctor? No, sí, es más frecuente el incidentaloma suprarrenal que el hipofisario, definitivamente. Pero sí me ha tocado ver incidentalomas hipofisarios. Por ejemplo, en la consulta eso es frecuente, o sea, si le han llegado unos 3 Sí, pacientes. ¿no? Sí me han tocado pacientes con incidentaloma suprarrenal. Sí, la verdad sí.
cuando estamos haciendo alguna tomografía de abdomen, un urotac o algo, y que no haya ningún síntoma de nada. ¿Es muy frecuente ver funcionales o es más frecuente ver No, funcionales? es más frecuente ver incidentalomas. No funcionales. Sí, no es tan frecuente la patología suprarrenal. Pero, bueno, ya tengo, de que terminé la residencia, pues ya tengo 27 años que terminé la residencia, ya voy para 28. Sí me ha tocado ver de todo, me ha tocado ver feocromocitoma, y un feocromocitoma maligno por las dimensiones que tuvo el tumor, y en una mujer embarazada. Esa fue una catástrofe. Sí, nos tocó el caso en el Seguro Social. Llegó la señora joven, 35 años, con una crisis hipertensiva grave, y pues le hablaron a medicina interna porque la pasaron como una bronquitis muy grave, como con insuficiencia respiratoria. Y pues, ¿cuál bronquitis? La paciente tenía insuficiencia cardíaca, con edema agudo pulmonar, traía 220/140 de presión arterial, 150 de frecuencia cardíaca, y primero tuvimos que trabajar con controlar el edema pulmonar, colocarle un catéter central. Trabajamos la crisis hipertensiva con diazóxido. El diazóxido es muy buen medicamento para crisis hipertensivas y falla cardíaca con edema pulmonar. Logramos bajarla a 160/110 en menos de 2 horas, y se trasladó a terapia intensiva la paciente. Descartamos en ese momento problema tiroideo, y pues la enviamos como una hipertensión maligna en el embarazo. No cabía dentro de la clasificación de preeclampsia-eclampsia, ni tenía. La principal característica es que esta paciente tenía seguramente, y así la enviamos, como hipertensión maligna probable de origen suprarrenal. Ya en terapia, llegando allá, a las 71, le hicieron una tomografía de abdomen y se encontró una tumoración suprarrenal derecha enorme, enorme. Y al día siguiente hicimos consejo, me mandaron a hablar, fuimos allá a pelearnos a las 71, a platicar porque querían operarla. Y pues ya les comentaba yo cómo se tenía que abordar, porque lo más seguro es que era un problema de un feocromocitoma por las cifras tensionales en las que se encontraba. Total, se armaron en la 71 a intervenirla por las dimensiones del tumor que estaba envolviendo. Era en suprarrenal derecha. El tumor medía fácil unos 10-12 centímetros de diámetro, estaba involucrando la vena cava inferior, la envolvía. Entonces yo no sé por qué se aceleraron tanto. Con el solo hecho, una vez que la habían estabilizado, su presión con los otros medicamentos, tenía menos de 24 horas con la presión estable, y la pasaron a quirófano, y en el puro transfer falleció. Con el movimiento de la paciente, el cambio de camilla, hizo una arritmia letal, hizo fibrilación ventricular y falleció. Embarazada de 21 semanas de gestación.
Primero le querían quitar al bebé, o sea, primero querían desembarazarla. Total, aunque humildemente uno no era de ahí de la 71, pero le dije que era la estupidez más grande pensar en quitarle el embarazo, porque no era una eclampsia ni una preeclampsia. El embarazo no se toca. El producto se morirá después, porque el producto pasa a un segundo término. Y casos de feocromocitoma en embarazo y con características de probable ser maligno por las dimensiones del tumor, contados. Nos pusimos a revisar literatura internacional y nada más había publicado 55 casos en todo el mundo. Entonces, algo rarísimo y nos tocó verlo. Pobre chica, pobrecita porque llegó a fallecer. O sea, ella y su bebé, el embarazo le desencadenó la crisis, pero tenía historial de ir a consulta a medicina familiar con crisis hipertensivas de 160, 110, que la catalogaban como hipertensión de bata blanca. Y le enviaban a medicina interna al hospital a la consulta y nunca tenía presiones alteradas. Eso es lo malo del feocromocitoma cuando son cíclicos, cuando son así en picos, ¿verdad? La hipertensión. O paroxísticas. Porque las puedes detectar completamente normales entre paroxismos. Y pues la chica nunca la supieron hasta que llegó en edema agudo pulmonar con una hipertensión arterial muy grave, una emergencia hipertensiva que le provocó falla cardíaca. Eso nos ha tocado ver. Me tocó ver también una chica de un probable carcinoma adrenocortical. 39 años y ella llegó por diabetes de muy difícil control. Diabetes que se mantenía entre 400 y 500, llevaba dieta y usaba insulina, dosis altas y no se podía controlar. Por eso llegó. Pero pues me llamó la atención que traía bigotillo, que traía datos de acné, que estaba muy con obesidad centrípeta y dije, pues esta tiene Cushing, tiene datos de Cushing. Pero ante tanto androgenismo, pues dije, la primera posibilidad, primero hicimos diagnóstico de Cushing y la primera posibilidad era un carcinoma. Entonces, pero no era de aquí, era de Monclova y la mandamos para allá con un resumen, ya con el diagnóstico de Cushing, para que le hicieran el resto de estudios a través del Seguro Social, porque ella no tenía dinero suficiente para hacerse estudios particulares acá en Torreón. Total, la chica no le podían encontrar, la enviaron de Monclova a Monterrey y en Monterrey falleció. Seguramente fue un carcinoma adrenocortical. Entonces sí hay, Ángel. Sí hay casos en la vida, pero tiene uno que pensarlos. Y el otro que les platicaba, de la chica que llegó espontánea porque el médico familiar le había dado vitaminas porque se sentía débil. Y a la debilidad muscular con hipertensión, pues ya nada más vimos los electrolitos y los electrolitos mostraban hipocalemia. Y pues a medir aldosterona. La aldosterona de esta chica traía 900 nanogramos de aldosterona, cuando lo máximo es 30. Entonces esto fue un aldosteronismo primario y fue la suprarrenal izquierda la que estaba involucrada. Se quitó la suprarrenal y la mujer se curó. Tuvo un hijo después de la cirugía.
Se embarazó y tuvo un hijo. Bien, vámonos a tratamiento, Lalito, la siguiente tabla. Bueno, este flujograma está bueno. Este es un flujograma para cómo debemos de abordar el incidentaloma de acuerdo a las características clínicas. Lo primero tenemos que hacer la historia y el examen físico, y de acuerdo a estas características que encontremos en historia y examen físico, hacer una prueba hormonal, o ya sea la prueba de supresión de dexametasona, o el cortisol urinario libre, o el cortisol salival a la medianoche, o bien, si pensamos en Cushing, o bien medir las metanefrinas fraccionadas y las catecolaminas en orina de 24 horas con las características de recolección que dijimos, o bien, si hay hipertensión presente, medir concentración de aldosterona sérica junto con la actividad de renina plasmática. Si los resultados son positivos, hay que confirmar las pruebas de acuerdo al eje que se piense, ya sea de cortisol, aldosterona o catecolaminas, y considerar entonces la cirugía como tratamiento definitivo. Si en la prueba de confirmación se pierde la secreción autónoma de cortisol, aldosterona o catecolaminas, entonces ver el fenotipo de imagen. Y hay que ver una tomografía primero simple, si se encuentra el tumor con una atenuación de las imágenes, o sea, una hipodensidad, porque así es como se le denomina, hipodensidad, no es hiperdenso, y después de medio de contraste, hacer una tomografía con lavado del contraste. Después de eliminarlo, 10 minutos después del lavado, tomar, o sea, una tomografía tardía para ver si hay un incremento del tumor que haya captado hasta en un 50% de tumor residual, de medio contraste residual en el tumor. Esos muestran apariencia benigna, y esto es para cuando se piensa que pueda ser un tumor adrenocortical. Se considera repetir las imágenes de las mismas características a los 6, 12 y 24 meses y repetir las pruebas hormonales anualmente por 4 años. La pregunta que hacías, Ángel, anualmente por 4 años, y pensar en hacer la cirugía si el tumor aumenta o tiene dimensiones mayores o iguales a 4 centímetros de diámetro. Si el tumor crece más de 1 centímetro o empieza a secretar hormonas de manera autónoma, hay que realizar cirugía. Si el fenotipo de imagen tiene apariencia sospechosa, con una atenuación en una tomografía simple de más de 10 unidades Hounsfield, y después de lavado se elimina el medio de contraste, no se concentra en el tumor y se encuentra con menos del 50% a los 10 minutos, hay que considerar primero una biopsia con aguja fina guiada por tomografía, para ver si la tumoración o es una enfermedad metastásica o es una infección, un absceso suprarrenal. ¿Qué infecciones pueden provocar ahí lesiones suprarrenales? Principalmente las granulomatosas, tuberculosis y micosis profundas como la coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis. Aquí estamos,
La cirugía es el tratamiento de elección en estos casos, ya sea enfermedad metastásica o bien un granuloma o por infeccioso. Y se hace seguimientos cercanos para ver si no queda enfermedad residual en el lecho del tumor y si la otra glándula está respetada. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Este flujograma está bien sobre cómo tenemos que abordar. Yo, doctor, Sí, me perdí un poquito en la parte en tomar otra prueba de imagen con tomografía, pero en este caso quitando el contraste. ¿Cuál era el objetivo de este? ver si se queda concentrado el medio de contraste. ¿Sí? Si se queda concentrado el medio de contraste, te va a decir que es un tumor sólido. ¿Ok? Si se elimina el medio de contraste, o bien puede ser absceso, porque no lo concentró, o una metástasis. ¿Ok? Ese es el objetivo, para hacer ese diagnóstico diferencial. Y si es un tumor sólido, aunque no produzca hormonas, hay que estar repitiendo las imágenes con las mismas características a los 6, 12 y 24 meses. ¿Ok? Doctor. ¿Alguien más? Sonrix, Juanjo. ¿No? Bien. Sonrix, estás comiéndote lonche, ¿verdad? Me hace que esté en el baño. Astrid, Cetri. No, doctor, ninguna duda. Ninguna. Carlos Sánchez y Reina, los Carlos. No, doctor, muy bien. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué mencionó de las enfermedades granulomatosas? ¿Cuáles? O sea, de las enfermedades granulomatosas, que estas pueden provocar. ¿Qué pueden provocar qué? Abscesos. Okay. O sea, granulomas y abscesos a nivel de las suprarrenales. Tuberculosis, que es la principal, y aquí en México sigue siendo un punto muy importante, porque hay una afección importante de suprarrenales por tuberculosis, ¿sí? Y coccidioido y paracoccidioidomicosis. Más raramente, alguna pielonefritis crónica que pueda, por absceso, pielonefritis crónica enfisematosa, que por contigüidad pueda afectar a la glándula suprarrenal. Y en el caso de una pielonefritis enfisematosa, van a ser anaerobios y gram negativos los que provocan estos abscesos, Carlos? Pero principalmente tuberculosis y paracoccidioidomicosis y coccidioidomicosis. Bien. El siguiente cuadro, Lalo, porfis, para ver tratamiento. Bueno, estos son, revisen esto porque son las diferentes características que vamos nosotros a ver en las imágenes de un incidentaloma que pueden ir dando los diferentes tumores. El carcinoma adrenocortical es el que va a quedar con mayor cantidad de medio de contraste atrapado a los 10 minutos de lavado. ¿Todo salió bien, Michelita? Sí.
Ya sé, tenía cara de hacer pipí. Por eso le apagó todo y no contestaba. Sí, cómo no. Entonces ahí vienen las características que hacen diagnóstico diferencial de cada uno. ¿Ok? El tratamiento, vámonos a la siguiente porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, estas imágenes, véanlas porque son interesantes y son imágenes tomográficas de diferentes tumores. ¿Sí? Un feocromocitoma, un carcinoma y un Cushing. Digo, un adenoma benigno, un incidentaloma benigno. Enfermedad metastásica, un feocromocitoma benigno y un carcinoma adrenocortical abajo. Fíjense lo que aumenta el carcinoma en los paneles GIH de un tumor muy chiquitito a un tumor de enormes dimensiones, crece muy rápido. Ese es un carcinoma adrenocortical. Bien, no hay de tratamiento. Tratamiento para estos tumores farmacológico. El Cushing, pues ya lo vimos. De feocromocitoma, hay un tratamiento que tiene una indicación exclusiva para hipertensión por feocromocitoma, que es la fenoxibenzamina. Fenoxibenzamina es un medicamento alfa bloqueador. Aquí lo ideal es manejar al paciente con feocromocitoma con alfa bloqueadores o alfa beta bloqueadores para conseguir dos cosas. Uno, que no haya acción de la producción de catecolaminas y que se bloqueen los receptores beta que dan la sintomatología importante adrenérgica en los pacientes. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes, fenoxibenzamina es un medicamento muy costoso, no hay en México, se tiene que traer de Estados Unidos y se tarda en conseguir. Pero tenemos alfa bloqueadores directos como la terazocina, nombre comercial Itrin, y la prazosina, que solamente que la prazosina es de una acción muy pobre para este tipo de tumores. Tenemos que utilizar dosis muy altas de prazosina para lograr un bloqueo adrenérgico adecuado. Antes de pensar en la realización de una cirugía para extracción de la glándula suprarrenal afectada en el feocromocitoma, se debe de manejar farmacológicamente para lograr un control adecuado que se le denomina bloqueo alfa adrenérgico sostenido. Se considera que una vez alcanzando el bloqueo alfa adrenérgico, manteniendo los niveles adecuados de cifras tensionales, por lo menos durante 7 días de control, es cuando se tiene que pensar en realizar la cirugía. Si se realiza antes, puede ser mortal para el paciente, como pasó con la chica embarazada. No esperaron ni siquiera 2 días. Se les quemaban las manitas a los cirujanos y pues fue una iatrogenia. Pónganle que el tumor lo resecaron post-mortem, porque la chica murió en el transfer. Aún así la metieron y le quitaron el tumor para mandarlo a analizar.
pero seguramente fue un cromocitoma maligno. ¿Sí? Bien, entonces fenoxibenzamina, terazocina o un alfa-beta bloqueador, que en México sí lo tenemos, que es el carvedilol o labetalol. El carvedilol viene en tabletas de 25 miligramos, hay tabletas de 6.5, pero viene en tabletas de 25 miligramos y ahí estamos obteniendo los dos bloqueos, alfa y beta. Claro que se utilizan dosis importantes, hasta de 100 miligramos por día, 200 miligramos por día, para lograr bloquear a un paciente de estas características. Siempre se utiliza alfa-beta bloqueadores. No tiene caso utilizar IECAS, ARA2 o cualquier otro calcio antagonistas, porque no van a lograr el objetivo que se está buscando. ¿Sí? Bien. En el caso del aldosteronismo primario, lo que se tiene que utilizar son antagonistas de aldosterona. Y el antagonista de aldosterona, por elección, más barato y más económico y muy efectivo, es espironolactona. ¿Sí? La espironolactona viene en tabletas comerciales de 25 y de 100 miligramos. En el caso de un aldosteronismo primario, utilizamos tabletas de 100 miligramos. Nombre comercial Aldactone, el más conocido. Hay Vivitar también, ese es otro nombre comercial. Y utilizar 300 a 400 miligramos diarios. Con eso se corrige la pérdida de potasio y se eleva la concentración de potasio, el paciente adquiere fuerza muscular y segundo, disminuye la hipertensión se controla. Pero aunque esté controlado, hay que decirle al paciente, requiere cirugía. ¿Ok? Se bloquea esto. Otro de los antagonistas de aldosterona más nuevos es la eplerenona. También se consigue en México, pero es mucho más costoso. La espironolactona sigue siendo muy barata, al alcance de todos y muy efectiva para este tipo de situaciones. Doctor. Sí. En el caso de los antagonistas de la aldosterona, ¿se aplica lo mismo que en el caso pasado con el cromocitoma? O sea, controlarlo antes de la cirugía. Sí, controlarlo antes. El paciente debe entrar controlado a la cirugía en aldosteronismo primario, pero no se requiere un periodo de bloqueo tan grande como en el feocromocitoma. Aquí 3 días de control y perfecto. Responden muy rápido. El feocromocitoma es más difícil de controlar, ¿eh? Gracias. De nada, de nada. ¿Dudas? No, sí. Tenemos clase. La prazosina comercialmente se llama Mini 3. Viene en cápsulas de 1 y 2 miligramos para feocromocitoma. Viene en cápsulas de 1 y 2 miligramos. Tiene la desventaja de que tiene un fenómeno de taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia? Es el acostumbramiento rápido. Entonces pierde su efectividad pronto. Es una de las muy grandes desventajas de prazosina. Es el más barato, muy fácil de conseguir, pero es muy poco efectivo en feocromocitoma. ¿Estamos? ¿Quién iba a preguntar?
Entonces, el jueves nos vemos con hiperplasia suprarrenal. Ya les mandé el artículo. Para el viernes, estar viendo insuficiencia adrenal y crisis addisoniana. ¿Ok? Y terminar esta semana con suprarrenales. Para empezar con el maravilloso mundo de la gordura, diabetes, síndrome metabólico, la próxima semana. Un abrazo, chicos, muchas gracias.